En esta serie de sueños quiero contar que yo toda la vida tuve sueños y yo le decía que eran sueños como películas, muy vívidos, no sé si lúcidos, si es lo mismo, tengo que informarme al respecto, porque lúcidos son como que uno los puede dirigir para tenerlos como experiencia, de repente de viajar a multiversos, a universos paralelos, o no sé si son también como sueños astrales, viajes astrales. El tema es que yo los sueños en general se los cuento a todo el mundo, o se los contaba más antes, porque también leí que no hay nada más aburrido que contar sueños, para los que lo escuchan sobre todo. Y bueno, yo recuerdo que tendría unos 10, 11 años, sería en el 76, 74, no sé, y soñé con, siempre lo conté, con El fin del mundo, primera y segunda parte. Mis búsquedas espirituales, filosóficas, me llevaron a Shilkars, que es una especie de ciencia que se comunican con hermanos interestelares, no sé. Allí me dieron un nombre a mí, un nombre a mi esposo. Ellos me sirvieron para sacar muchas cosas fuera de mí y para comprender algunas cosas también. No seguí con ellos. También se lo conté a una sociedad teosófica, creo que se llaman así, que tienen que ver, no sé si con el espiritismo, que entre otras cosas que conté, y el director de allí me dijo que yo tenía todo muy mezclado, y lo he contado muchas veces. Un sueño que tuve, que fue estando en Salinas, que era un balneario donde nosotros teníamos una casita de veraneo, y yo soñé con El fin del mundo, primera y segunda parte, porque fueron 2 noches seguidas. Y de lo que puedo recordar es una sirena fuerte que se escuchaba como en todo el mundo. En ese momento mi mundo era mi familia, éramos 6 integrantes y tenemos 4 perritos. Creo que en esa época tenemos 4 perritos ya, así que debía de ser el año 74, yo debía tener 11 recién cumplidos casi. Y bueno, los vi. Recuerdo que salimos, de lo que puedo recordar, ¿no? A la vegetación, y había como todo en ruinas. Yo estaba en Uruguay, no sabía precisar si Salinas mismo, y por lo que se veía, buscaba a los perritos míos y los iba encontrando. Y había gente en reposera sentada sobre los escombros, y era como una cosa así. Eso es lo que puedo recordar. Yo recuerdo sueños de siempre, tener sueños muy, muy precisos. También tengo sueños de esos disparatados en los que soy otra persona, en los que voy a lugares que ni conozco, que hago muchos viajes de carretera, casi siempre en medios de transporte que no manejo yo, porque yo no manejo mi vida aquí en esta dimensión, en esta realidad o irrealidad. Y muchas veces yo soy fanática digo, quiero ir a Estados Unidos, porque tengo mi parte igual que quiere ir al consumismo total, que ya lo vivo acá igual, a donde hay más oportunidades, y al mismo tiempo hacer una búsqueda intensiva donde estoy, de lo que a mí me interesa, y no salir a distraerme por ahí con otro tipo de inquietudes y distracciones. Y bueno, recuerdo mi primer sueño, que yo recuerdo, tendría unos 3 años, porque yo tuve una camita que dormía hasta los 3 años, porque no era una cuna, era una cama, era grande, era de bebé pero grande, y soñar como con papel tapiz, como floreado papel tapiz. Después yo voy a contar que nosotros en mi familia le decimos a las propiedades que tuvimos, o en este caso esta no era nuestra, pero que vivimos muchos años, por el número de puerta, porque ¿qué pasa? Nosotros vivimos en la calle Constituyente y Gaboto, y yo nací en una casa, y luego a los 6 años, que cumplí 7, compramos, cruzando la calle Gaboto, sobre la misma acera de Constituyente, otra casa. Esta sí compraron, de 3 plantas, una residencia magnífica. Entonces le decíamos Constituyente 1813, que fue la primera que vivimos, alquilada,
y Constituyente 1793, que eran dos puertas, 1793, 1795. Bueno, recuerdo que como había un espíritu ahí, una señora que falleció, yo soñaba con ella. Mi madre me dijo, no, posiblemente porque hayamos comentado delante tuyo, tú no, vos, acá se dice vos como que crees haber soñado. Yo recuerdo haberla visto en sueños, pero no puedo asegurar que si escuché o no hablar. Yo recuerdo haberla visto en sueños. Y yo sueños siempre tuve y fueron de toda índole. Cosas que estaban sucediendo a mi alrededor con otras personas, que luego lo constaté y eso lo voy a contar. Y películas enteras de cómo estar en otros universos, y también más adelante en el tiempo ir atrás de una pared en el sueño y allí cambiarme la realidad y encontrarme con cosas. Con respecto a esto que yo decía de soñar que había como un tabique en una pared y yo pasaba y era otra vida, esto también puede estar influenciado porque mi mamá en ese 18-13 mismo yo tenía esos sueños hasta los 6 años, o sea que debía de tener unos 6 años por ahí, o 5 o 4 antes de trasladarnos de propiedad, ¿no? A la propiedad comprada de 3 plantas. Y mi mamá te contaba toda la vida que ella cuando era niña, una era sonámbula y otra, una vez la encontraron a los 6 años manoteando la puerta para salir porque ella soñaba. Lo contaba así por lo que te recuerdo también, que tras un árbol o algo así que ella entraba, había toda una realidad donde los padres eran amorosos, porque mi madre no tenía padres muy amorosos, pero al cruzar si bien ella los adoraba, sobre todo de niña, al cruzar ese árbol o no sé qué, se encontraba con una familia diferente y lo soñaba muy a menudo. Y no sé si en ese sueño de sonambulismo o como sea, yo hablo desde la ignorancia para explicar cosas. Quizás debería documentarme más, pero yo lo que quiero ahora es contar las experiencias. Desde eso, capaz que estaba tratando de salir para ir con esa familia en un universo paralelo, no sé. Bueno, mi madre en general, como yo era muy asustadiza y sigo siéndolo, trataba de quitarme todo esto de la cabeza porque ella, si bien era muy católica, sí creía muchas cosas y sí había visto muchas veces aparecidos. Y su abuela también, eran del mismo pueblo que mi papá, y todo eso se convivía con eso. Había como un cierto sincretismo entre el creer y en ciertas cosas y entre el ser muy religioso, que hoy por hoy para mí es todo lo mismo, caras de diferentes cosas, pero al mostrarlas por detrás es lo mismo. Bueno, en cuanto a sueños he tenido pesadillas, ya dije, disparatadas, que me han, hasta las que he buscado la interpretación de los sueños, y he sido atacada por todo tipo de alimañas. Yo quiero estar relativamente bien de la cabeza, no sé, puedo estar loca, pero y bueno, y después esto de soñar cosas alrededor, que lo voy a contar, cosas que han pasado a otras personas y que las he constatado. Y también mi esposo me contó una vez que fue como un viaje astral porque él conoció la casa de una madrina antes en un sueño antes de conocerla lo que era físicamente y realmente. Bueno, el tema que los sueños que yo he soñado, a ver si me recuerdo todos. A una sobrina le dije, soñé que ibas en un ómnibus con otra persona y te peleabas. Digo, creo que era una amiga, pero el hecho era que ella tenía un novio que tiene una unidad de transporte, de una empresa de transporte acá, y él la maneja, es chofer y guarda al mismo tiempo esa empresa, y se habían peleado, y no sé si arriba del ómnibus o qué, porque me dijo, me estás asustando, pero sos bruja. Después otra vez, no lo soñé, sino como que lo percibí, que esto te lo digo, creo no haberlo soñado, esto no estoy muy segura, a una señora que tenía un cargo en una fundación que yo trabajaba, alemana. Le dije, usted no está bien, le pasa algo a su esposo. Bueno, esto no recuerdo si fue un sueño o fue
una percepción, que ya lo estoy mezclando. Después a otra chica, esposa de un amigo de mi esposo, le dije, soñé que tu hermana se peleaba contigo, se peleaban las dos por un profesor, que íbamos a un lugar espiritual, y sí, me peleé con ella, me dice, porque, digo, se hablaban por teléfono, algo así, le dije, porque ella estaba interesada en este profesor, y bueno, ella no sé, si la hermana de esta esposa del amigo de mi esposo, a su vez, no quiero nombrar, si la hermana de esta chica estaba casada, pero sí sé que el profesor estaba casado, entonces habían tenido una discusión. Luego una amiga, de esas amigas que se tienen por un tiempo, por una actividad, bueno, no voy a decir tampoco, porque si digo eso y ven esto se dan cuenta que los estoy nombrando, soñé que su pareja le tomaba por los brazos, se los retorcía, y le pregunté, por teléfono la llamé yo y me dice, sí, algo de eso hay, después te cuento, y bueno, sí. Esos son los que me acuerdo, de que en sueños vi cosas que pasaban a gente a mi alrededor. Después he soñado todo como una película entera, y de estar todo atravesando un país asiático y pasarme un montón de cosas, pasar por una... Bueno, eso como a mí me gusta el cine y he intentado hacer cine y he hecho cursos para hacer cine. Yo pienso, capaz que esa es mi imaginación, pero muy vívidos. Y hasta el día de hoy lo que me pasa es que yo a veces dudo si una cosa la soñé o la viví. Eso es lo que digo, esto me pasó, sobre todo cuando estoy en esa duermevela de noche, digo, yo no sé si... Entonces sí, como estaba diciendo, yo no sé si esto me pasó a mí, digo, en general, ¿no? Bueno, eso está ahí. Después soñar que me mataban, bueno, sí, varias veces que me estaban ahorcando así. Me recuerdo que estaba sacando la basura de esta propiedad de 3 plantas, y yo iba con la basura y veía venir cerca un señor con un pilot, una gabardina, pero un pilot más que nada, de esos más finitos, que me veía desde enfrente y cruzaba como que se venía volando a mí y me agarraba del pescuezo y luchábamos con la puerta. Yo trataba de cerrar y bueno, ahí me desperté, porque luego de tener pesadillas de situarme hasta donde estaba dentro del sueño, saber si me estaba quedando en la casa de mi hermana o si estaba, cuando era soltera dormíamos en camas, en un cuarto, cuando nos quedamos solas con mi mamá, en un cuarto de 2 camas, una en cada cama, y ya tuve que hacer un corte. Voy a quitar ciertos nombres que di, así que van a ver como que como un salto. Si estaba en casa de mi hermana, llamaba a mi hermana; si estaba en casa de mi primer novio, llamaba a mi novio; si ya estaba casada con mi actual marido, lo llamaba, o donde estuviera, llamaba a la persona más cercana, como para que me auxiliara y me sacara del trance, porque me cuesta mucho salir cuando es una pesadilla, por ejemplo, porque es como que es una realidad tan vívida que no me puedo salir. Y esto sí, influenciada por un familiar que tuvo como un cambio de época, time lapse, le dicen, algo así. Entonces yo creo que eso sí me influenció a mí, porque a mí también tuve un cambio de época. Pero eso, hay veces que uno no sabe decir si está tan teñido de lo que le pasa a alguien en la familia que lo cuenta, o si realmente a uno también le tenía que pasar. Pero eso creo que fue como muy cuando uno está muy influenciada, ¿no? Bueno, a ver, de sueños porque son muy... este es un sueño muy importante que tuve hace poco, en 2017, pero digamos unos 4 meses atrás o antes. Yo estaba pidiendo que en el sueño o algo así, que alguien me sanara. Entonces me llevaban como por arriba, me llevaban
Había estado viendo sobre sueños lúcidos algunas cosas en algunos canales de YouTube. Pero solamente cómo hacer el sueño lúcido, ¿no? O el viaje astral, o no me acuerdo qué estaba viendo. Entonces fue bien vívido, que me llevaban así cuando me dormí. Y me iban llevando por diferentes lugares donde yo casi que no veía las caras. Hasta que llego al último lugar donde me iban a hacer la curación total. Y era un hombre como Burns, el jefe de Homero Simpson, pero que era como un sapo. Y yo dije, un sapo no, se me pone la piel de gallina. No, un sapo no. Y el hombre que se transformó así en sapo y no sé qué, con la otra persona me dejaron ir. Otra vez me trajeron como para este lado. Después he soñado, sí, con, por ejemplo, viviendo en Salinas, que de berritos satánicos, o por ejemplo sobre la carretera. Nosotros estamos en un tramo que es el kilómetro 39 y algo, y luego de que también me llevaban para arriba así. Yo me iba como con un vestido raro, yo no era yo, pero me llevaba. Decía que lo que después supe como que es cuando te abducen, solo que yo era como una bruja, porque tenía, o sea, ahora capaz que dicen, no, si sos una bruja, no, era joven en esa época, 20 años más o menos, y yo me transformaba en la típica mujer de pollerones y de cosas raras, como que me estaban llevando, no sé si era yo en otra vida, porque ahora tengo tanta información, que veo cosas de canales de misterio, lo que sé, yo digo, uy, esto lo viví, pero lo que tiene que yo lo comenté hasta bajarme de patas, como se dice. Lo he contado, o sea que yo tenía cierta fama con mis familiares, algunos familiares míos, como que yo estaba loca, porque yo todo esto busqué explicaciones, obviamente siempre busqué explicaciones, porque yo creo que no tengo ni un don, ni soy la única que pasa por esto. Para mí hay muchísima gente que pasa por este tipo de cosas, o que sueña cosas, o que sabe de cosas que le han pasado, y no las dice, no las comenta, no las comparte. Pero yo ahora ya tengo medio siglo y 3 más, así que y tengo esta oportunidad de los canales de YouTube, porque si no, ¿a quién se lo iba a contar tan masivamente que no me conociera? Recuerdo que una vez yo también estaba trabajando en un supermercado y era la hora de la comida y empecé a contar cosas. Entonces pues siempre me decían, vení a contar. Después no se dio más de contar, pero yo empecé a contar cosas que pasó mi madre, cosas que pasé yo, cosas así. Entonces yo siempre decía que uno siempre tenía cosas para contar, porque o le habían pasado a uno, le habían pasado a alguien que uno conocía, o habían pasado en la familia. Y bueno, y esto de los sueños, yo los recuerdo mucho. Una vez también era un sueño que yo hacía una película, que era una mujer que estaba como en una pensión, que veía al padre que había fallecido. Sueños con mi papá. Esos sueños con gente que ha fallecido también he tenido. Por ejemplo, mi padre murió en unas circunstancias muy feas. Yo estaba en un cumpleaños de 15 con unos familiares, y bueno, hubo una gran movida, me fueron a buscar a mí y a los familiares que estaban conmigo, y cuando me dijeron que estaba muy enfermo, y que cuando me subo al auto de un familiar, me dice otro familiar, no, murió, no está enfermo, murió. Entonces ahí yo me eché a llorar. Bueno, pensaron en esos momentos que yo estaba no sé qué haciendo, si teatro o qué, pero realmente ahí me cayó la ficha, por esta de las incomprensiones de la gente, de señalar con el dedo a veces a alguien cuando está sufriendo realmente. Y bueno, y entonces me costó mucho aceptarlo a mí, y yo soñaba con él, yo soñaba con mi papá bajo el arco de Salinas, por ejemplo, un sueño que me acuerdo, y soñé muchísimo tiempo. Esto quizás en psicología para los psicólogos es tardar en asumir, y tardar en hacer el duelo, ¿no? Yo en realidad de mi padre y de mi madre no he podido hacer el duelo, porque a la vez que falleció mi mamá y fui a un psiquiatra porque no podía dormir, porque estaba mal, le dije no me recete pastillas, y me recetó pastillas, y sentí un ruido raro, por eso me di vuelta. Estoy sola con mi perra, como que alguien hablaba.
yo con esto no quiero asustar, pero yo me asusto de hablar de ciertas cosas. Entonces mi papá, que era una persona muy coqueta la persona, tenía uno de sus mejores trajes. Él se hacía trajes con sastres, él era italiano y se hacía con sastres italianos la ropa porque tenía cargos. Si bien hubo toda una desgracia en la familia que ahora no viene al caso, pero que tiene que ver con lo laboral también, pero él en sus mejores momentos solía vestir muy bien. Y bueno, y entonces yo me lo recuerdo con un traje gris que tenía, gris claro. Se hacía trajes para verano y para invierno, bajo el arco de Salinas, y decirle: papá, ¿y ahora cómo le decimos a la gente que no te moriste? Después a él lo vi muchas veces. Después, con el tiempo, logré ver a mi mamá, pero estaban en una casa como vieja, como de pueblo italiano, de donde era mi papá y ciertos familiares de mi mamá. Y estaba ella, estaba mi abuelo y había más gente, no sé si mi abuela. Entonces yo le decía, entonces yo los miraba, digo, qué feo lugar en el que están, en esta casa acá, como un limbo. Y como he buscado tantas explicaciones, era una temporada que yo hubiera querido ver a mi madre, que si bien me hubiera asustado muchísimo, pero estaba buscando explicaciones y realmente me hubiera gustado. Después hablé muchas veces con ella, incluso para explicarle cosas que yo había hecho, cómo había manejado las cosas después del fallecimiento de ella. Mi papá falleció muy joven, a los 57, mi mamá casi recién cumplidos, y mi mamá a los 69, que quizás estábamos hablando de festejarle los 70, y fue muy triste, pero bueno, por acá dejo.